miles de hectáreas de árboles. Empezó un programa de reforestación, perdón. Se llevó a cabo un programa en la investigación que realicé, pero nunca lo terminaron. Nunca lo terminaron porque para 1940 no había tanta tecnología como ahorita y lo usaron no como excusa, sino esa fue la razón por la que dijeron que no pudieron completar la reforestación, porque dijeron que no contaban con la con la tecnología necesaria y esto afectó, pues fue un gran problema hacia pues hacia toda el área de, pues de árboles de allá, ¿no? Porque realmente sí, muchas hectáreas de árboles es de un gran impacto hacia lo ecologista, vamos a llamarle, ¿no? Y al fin y al cabo prometieron una reforestación, pero nunca la realizaron. Ahora, afectación a comunidades cercanas. Esto igual causó mucha controversia porque al momento de su construcción había varias comunidades que tuvieron que reubicar el, hacia unas nuevas zonas. Y eso causó muchas quejas acerca de las comunidades, porque realmente mover una comunidad de donde está, pues no es fácil, ¿no? Es por eso que se quejan de la afectación a comunidades cercanas, porque aún con la reubicación, pues sí es un gran problema, ¿no? Los reubicaron, los mandaron a otro lado, así como hay algunas comunidades que se quedaron allá, pero estuvieron años con el ruido de construcción, ya hablando más superficialmente, estuvieron con el ruido de construcción, estuvieron con los residuos a un lado de sus casas, hubieron muchas formas en las que esta construcción afectó a las comunidades, al grado de que tuvieron que o mover la comunidad o el incontable número de quejas por parte de estas comunidades. Después la contaminación, como ya había mencionado, una de las cosas de la contaminación fue la deforestación que se realizó, fue una de las cosas. Y todos los residuos como por allá cerca, como no había, como está en medio de una zona donde realmente no hay grandes, grandes industrias o grandes procesos industriales, vamos a llamarle, al momento de realizar esta construcción, todos los residuos y todo lo que fuera necesario de uso tenían que traerlos desde otro lado, casi desde la ciudad, lo que sí está muy lejos. Y en todo este proceso de traslado, toda la contaminación, pues vamos a llamar, toda la contaminación de los coches, toda la contaminación de todos estos factores, así como todos los residuos que como no tenían dónde llevarlos, eh, pues sí, los dejaban ahí o hay veces que dicen que lo arrojaban al bosque, todos esos residuos pues cuenta como parte de la contaminación, ¿no? Y para una estructura tan grande, imagínense la cantidad de contaminación que produjo. Y por último, los problemas socioeconómicos. Para esos años se dice que el estado de Sonora tiene algunos problemas económicos realmente por la falta de agua. Es por eso que realizaron esta presa, pero esta presa costó miles de millones de pesos, lo que afectó aún más hacia su economía, porque ya tenían problemas de economía por el agua y problemas sociales, tanto por la falta de dinero como por la falta de agua. Y todos estos problemas se veían afectados por la construcción de esta presa, porque hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, que mejor usen el dinero para otra cosa, que hay otra cosa que usarla, que no tenemos dinero y aún así lo van a hacer. Es por todos estos problemas son socioeconómicos que afectaron a esta presa. Al fin y al cabo terminaron haciéndola y actualmente pues alimenta a una gran parte de las comunidades y a una gran parte de la ciudad principal, ¿no? Pero en su momento sí tuvo bastantes problemas socioeconómicos. Al fin y al cabo fueron solucionados por la misma presa al momento de su conclusión. Normas sociales. Eh, las normas sociales al que participaron en la construcción de esta presa
Yo lo veo como no la obligación, sino son todos las normas que participan o que sí que participan al momento de la construcción de esta estructura. Algunas normas sociales que participaron, pues realmente podemos hablar al momento de la introducción de las comunidades o a la reubicación de las comunidades, o todas esas inconformidades hacia las personas por la construcción de esta estructura. Son todas las normas sociales que participaron en la construcción de esta obra, ¿no? Todas esas normas fueron utilizadas por medio de las personas o por medio de los dueños de la construcción para poder satisfacer todas esas necesidades sociales que realmente una norma social pues no es necesaria cumplirla, ¿no? A diferencia de una norma jurídica. Sin embargo, todos los dueños de las obras y todas las personas que fueron afectadas, pues realmente sí tuvieron que, como norma social, tuvieron que cumplir esas necesidades, ¿no? Tuvieron que reparar esos daños hechos. Después las normas morales. Aquí de las normas morales entraron igual una de las cosas que podemos mencionar igual, todas las comunidades que se quedaron cerca de la construcción, pues realmente se quedaron allá y todos los residuos que hacía la presa eran trasladados a la parte de atrás de la presa para que las comunidades que estaban en la parte que iban en dirección a la carretera no se vieran afectadas. Eso realmente cuenta como como norma moral, porque vamos a llamarle los dueños de la presa, los constructores de la presa, no tenían la obligación de tener que trasladar todos esos residuos a la parte de atrás, porque ya habían reubicado a las comunidades más afectadas, a las comunidades que sí realmente les iba a afectar, ¿no? Pero, pero aún así daban la vuelta y no querían afectar totalmente a esas comunidades. Esto entra entre las reglas morales. Realmente hablando de normas religiosas, pues realmente no participó de ninguna forma ninguna norma religiosa, ya que cualquier organización gubernamental debe ser laica, pues realmente no hubo normas que participaran en la construcción de esta obra. Estuve investigando y al momento de que se realizó esta obra, al momento de que se movilizaron todas las comunidades, hubo muchas afectaciones, hubo muchas quejas, porque todas las comunidades, como realmente Sonora igual es un lugar muy, muy religioso, en ese tiempo era todavía más religioso, todas de esas comunidades empezaron a quejarse poniendo el nombre de la religión como defensa, ¿no? Y empezaron a decir, no, que cómo nos van a hacer esto, que en nombre de Dios, que no sé qué. Todo eso lo hicieron ya hablando de normas religiosas. Esa fue el único momento en el que lo religioso participó en la construcción de esta obra, pero realmente pues no le tomaron importancia, ¿no? Al momento de hacerle caso a esto. Y las normas jurídicas pues son todos los procesos que fueron necesarios llevar a cabo para la construcción de esta obra. La reubicación de las comunidades que iban a ser afectadas es otra norma jurídica porque ahí sí tienen la obligación, si se van a ver afectadas directamente, ahí sí tienen la obligación de trasladar la comunidad a otro lado. Así como toda la reglamentación que tuvieron que cumplir, la reforestación, que según era una norma jurídica que tenían que cubrir también. Todo ese tipo de normas son las que participaron igual en la estructura, ¿no? Y ahora mi compañero les va a explicar su parte. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, voy a hablarles acerca de los fenómenos sociales que se tornaron en torno a esta presa. Bueno, primeramente vamos a hablar del término de sociedad hidráulica, que para mí es como el más importante fenómeno que sucedió. Aparte hay muchos más fenómenos que podemos hablar, como
Bueno, pero primero voy a hablar de la Gran Revolución para que entendamos qué es. La Gran Revolución fueron iniciativas mundiales que sucedieron alrededor de 1940, donde se estaban dedicadas pues precisamente a la producción agrícola y a la implementación de productos químicos, fertilizantes, pesticidas, ya sabemos, y nuevas técnicas de irrigación. Todo esto para aumentar la producción en los cultivos. Y primeramente decir que este término de sociedad hidráulica es algo muy cuestionado, pero pues trataré de como de no meterme muchos en problemas. Siguiente. Bueno, primero este término de Green Revolution, digamos que es algo más después de la construcción de la presa. Este fue un fenómeno que se suscitó muchos años después. Como sabemos, la presa fue concluida en 1942, pero este fenómeno es ya es más después, 1900, del sexenio de Salinas, para que estemos como en contexto. Bueno, todo esto comienza con las regulaciones que hizo Carlos Salinas a el Telecán, el antiguo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que para aumentar la producción hizo varias regulaciones al el artículo 17 constitucional, y donde uno de los cambios inició con la privatización de tierras y una política agrícola para un mayor uso de aditivos químicos, y con esto, consecuentemente, la producción aumentó mucho y principalmente todo esto se fue inició un mayor movimiento de exportación. Aumentó las exportaciones principalmente, pero este, aquí estuvo el problema porque supuestamente estos cambios que hizo el presidente eh, de alguna forma presionaron mucho a los campesinos para cumplir con las expectativas, digamos, porque al tener sistemas de irrigación más modernos, al ocupar aditivos químicos que potenciaran sus cultivos, pues tenían que cumplir con las expectativas, ¿no?, de lo que se esperaba de todo esto. Y este fue el problema, el hacer la presión que tenían los campesinos por cumplir. Siguiente. Bueno, aquí también tenemos la privatización, el concepto para que entiendan un poco más, que es poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal. Esto es privatizar. O sea que las tierras las vendían a principalmente empresas que eran las que cultivaban las tierras. Principalmente de la presa se dio una cultura de irrigación. Es decir, que la mayoría del agua de la presa era ocupada para los cultivos. Por algo Sonora antiguamente era conocido como el granero de México, por la elevada producción, a pesar de ser un estado árido, digamos, así lo conocemos todos. Sin embargo, hay todo un sistema de aguas conformadas por el río Yaqui, principalmente. El río Yaqui y sus afluentes, digamos que el canal principal es el río Yaqui, que es conocido como el río, bueno, es el más importante de ahí. Y de aquí se tiene pues sí, varios ríos aledaños, y el río Bavispe es donde se encuentra esta presa. En toda esta zona de Sonora que corresponde al río Yaqui se llama el Valle Yaqui. El Valle Yaqui es uno de los más importantes es una de las más importantes zonas agrícolas de todo el país. Por esto aquí principalmente en 1930 se producía principalmente algodón. La producción de algodón, bueno, y para exportación, era el más importante, pero después de aquí los campesinos pasaron al trigo, y ahora, pues, desde entonces y hasta ahora, Sonora es el principal productor de trigo. Más del 53% de la producción nacional se da aquí, del trigo. Y también el cultivo de uvas también. Y para ponerlo en contexto, a nivel nacional son el quinto en producción agrícola, y esto no es por qué tanto producen, sino el precio que tienen sus productos. Por ejemplo, en primer lugar está Michoacán,
que como ya sabemos, pues el aguacate es su principal producto y pues este se vende muy bien. Sus precios no son comparables con el trigo. Y siguiente. Y como dijimos, al tener aquí una cultura de irrigación, y tener fuerzas económicas y políticas detrás, o sea, las decisiones que tomaron el presidente, en este caso Salinas, encaja con el término de sociedad hidráulica, que fue un término acuñado por Karl Wittfogel, un estudioso, un sociólogo y teórico, estudioso de China principalmente. Estudiaba mucho China en general, todo lo que tenía que ver con China, y el cual se refiere a que las bases de poder y burocracias que se desarrollan en sociedades dependientes de proyectos hidráulicos y de irrigación. En su tesis, que pues, proviene de este libro, Oriental Despotium, este es su libro donde sugiere esta tesis de que la desviación de los ríos y la ingeniería de las grandes presas para irrigar tierras de cultivo necesitaban de un gobierno jerárquico y autoritario. Y en este libro explica que la irrigación, y en todos los casos, lleva a la reorganización comunal, a nuevos patrones de interacción humana y nuevas formas de disciplina y autoridad. Consecuentemente, bueno, esta tesis es algo cuestionada, porque nos dice que de alguna forma podemos llegar a ser dependientes del agua. Y, y de hecho, no al agua, sino a la manipulación del agua en sí. Bueno, este término, como le dije, es algo cuestionado porque si bien esta presa sí potenció mucho la producción agrícola en Sonora, o sea que es como mitad y mitad. Sí ayudó, pero pues sí, también perjudicó algo. Siguiente. Política y medios de comunicación. Bueno, la política, pues ya hablamos un poco acerca de las decisiones de Salinas, pero mucho antes. Voy a hablar de cuando la presa estaba siendo construida. En general, los medios de comunicación fueron pues muy porristas, digamos, de esta construcción. Ellos estaban muy de acuerdo con la construcción de esta presa, elogiaban mucho a las acciones que tuvieron los políticos por, por esta construcción, de periódicos como el Excelsior, el Excelsior y el Diario de México. Fueron los principales que cada semana casi nos traían en sus periódicos las noticias que tenían acerca de esta presa. Y aquí están algunas notas, pues sí, elogiando su construcción. En cuanto a política, se construyó cuando, bueno, fue inaugurada en el periodo de Bueno, para la construcción de esta presa, principalmente hubo una gran comunicación entre el gobernador del estado y el presidente, y no solamente en la construcción de esta, sino en la mayoría de presas que hay en Sonora, hay muchas más presas, por ejemplo, la presa Hover, que en su momento fue una de también las más importantes de México, una de las más grandes, y Y sí, como principalmente ya dije antes, la producción principal era el algodón y por algo hicieron esta presa que fue para aumentar todavía más la producción. Y pues sí lo consiguieron, pero ya no en los productos que tenían antes, sino realmente cambiaron a otro tipo de productos que, como ya dije, fue el trigo. Bueno, pues la inauguración fue el 10 de junio de 1942, cuando terminó la obra. El, el gobernador de Sonora era Anselmo Macías Valenzuela en ese entonces, y el presidente era Manuel Ávila Camacho.
Sin embargo, en la inauguración Camacho no estuvo, no fue, pero había mandado un secretario. Algo así. Siguiente. Hablando de problemas urbanos y rurales, pues hubo muchos problemas. Realmente fue, pues al ser una presa, pues sí hubo muchos problemas río abajo y pues también río arriba bueno, ahorita vamos a hablar. Primeramente tenemos a la gente desplazada del Valle de Teras. Esta era una comunidad aledaña que toda su comunidad fue inundada por el, por las, al, por el agua de las presas, por el reservorio de la presa. Este, que es el reservorio, pues como ya sabemos es la parte donde almacenan el agua temporalmente, digamos. Y estas familias fueron 59 familias, las que su pueblo fue inundado, el Valle de Teras. Ya, y acerca de, bueno, quería poner fotografías, pero en este caso, de alguna forma, no sé, no encontré fotos de la época. Me fue muy difícil encontrar fotos acerca de estos problemas, solamente fotos recientes se encuentran. Por eso no puse, en este caso, la fotografía de acá, la primera, corresponde a los indios yaquis, de los cuales hablaré un poco más adelante. Y esta gente además del Valle de Teras, no solo fue de que se inundaran su comunidad, sino que también a los agricultores eh, les impusieron restricciones eh, a sus cultivos. O sea, ellos también tenían sus tierras, pero sufrieron consecuencias por esto por la inundación, o sea que perdieron sus tierras, ¿no? Y bueno, estas 59 familias, hubo un gran descontrol en su reubicación. El valle de, Valle de Teras, estas 59 familias, primeramente estaban sin hogar. Cuando fue la culminación de la obra, ellos estaban sin hogar y el gobierno prometió mudarlos a el Valle Yaqui, donde habían comprado 15,000 hectáreas y ahí los reubicarían. Sin embargo, este proceso tardó mucho tiempo y al final, pues sí reubicaron a las familias, pero para esto, por alguna razón, el gobierno les pagó, bueno, primero les quemó sus casas y después les pagó una indemnización de 46,000 pesos y los reubicaron. Realmente esto no sé por qué. Bueno, desde que incendiaron sus casas, no sé por qué, pero eso sucedió. Y también los agricultores río abajo del sistema Bavispe-Yaqui, que como ya lo dije, el Bavispe es donde está esta presa, el río Bavispe. También sufrieron daños por la construcción. Ejidatarios y pequeños agricultores de los municipios de Oputo, Granados y Guasabas sufrieron mucho por el cambio en la corriente y flujo del agua. Pues como ya sabemos, o sea, prácticamente les cortaron el flujo de agua y pues esto les afectó mucho en sus cultivos. Y también un problema muy, muy presente fue el reparto del agua, porque esta construcción también involucró a una comunidad algo marginada, una comunidad indígena, que como son los indios yaquis. A ellos también les afectó porque realmente no les daban agua, no los tomaban en cuenta, ya sabemos, puede ser discriminación. El motivo es que esta presa también les afectó a ellos y a sus cultivos. Como sabemos, pues ellos no, la mayoría pues no, solamente tienen la agricultura para autoconsumo y pues el agua realmente no les llegaba.
Y en cuestión educativa, pues, tanto a la presa, pues no hay mucho que decir, pero en cuanto al estado, pues sí, como sabemos, Sonora es de los estados con mayor educación del país. Si no mal recuerdo, son tanto en niveles superiores como en inferiores. Por ejemplo, en superiores, 33 de cada 100 jóvenes tienen estudios universitarios. O sea, esto que en comparación con el estado con mayor tiene, que es 56, pues se encuentra entre el quinto puesto, compartiéndolo con Sinaloa, si no mal recuerdo. Pero en cuestiones educativas es de, es de los mejores, el estado de Sonora. Eh, pero también los problemas no solo se suscitaron al final de su construcción, sino también durante. En la construcción hubo alrededor de 400 despidos de trabajadores, y esto supuestamente porque digamos que los despidos ya estaban como planeados, pero pues sabemos que no. Ya estos empleados hicieron huelgas, pues sí, se manifestaron pues en contra, y al final solamente les remuneraron 3 días de paga de los meses que llevaban trabajando, y solamente les dieron 3 días de paga. Siguiente. Y bueno, esto es todo de mi parte. Gracias. De la parte ecológica, podemos decir que las áreas de cambio ambiental comprenden dos zonas principales. Una es los estrechos de Tera en el río Avispe, en la parte norte, que es la parte del río antes de llegar a la presa. Y la otra, que sería la parte del río después de haber pasado por la presa, es el flujo del río Yaqui, en la parte sur, que es donde desemboca el río. Entre los principales impactos ambientales podemos destacar la modificación de los patrones del régimen de caudal del río y modificación de la geomorfología fluvial. Eso lo vemos en la imagen de color blanco. Bueno, en la imagen vemos que el río tenía varias trayectorias dependiendo de la época del año. Por ejemplo, entre julio y septiembre, que son fechas de abundante lluvia, el río tenía la suficiente fuerza para desbordarse y encontrar camino por diferentes cauces. Actualmente, su flujo está muy limitado por la presa y pues es realmente débil y constante. Otra de las afectaciones es la reducción de aportes de nutrientes aguas abajo. Esto es porque al volverse un cuerpo prácticamente de agua estancada, los sedimentos dejan de ser transportados y se precipitan en el área de la presa. Y lo mismo pasa con los nutrientes que el río debería arrastrar, que al quedarse en la presa no pueden ser aprovechados por los ecosistemas de aguas abajo. Reducción de... Otra sería la incorporación de tierras a la producción agrícola. Esto equivale a menos ecosistemas. Esto se debe a que, como ya mencionaron, la principal actividad que impulsó la presa fue la actividad agrícola. Fue uno de los principales objetivos por lo que se construyó, y en los terrenos que anteriormente eran ecosistemas naturales, se erradicó la vegetación y la utilización de la superficie se destinó para la agricultura de riego. En la parte de la deforestación, más de 1,000 hectáreas de mezquite, de 1 millón de hectáreas de mezquite, algodón y bosques ribereños de sauce y zarzales desaparecieron debido a que cuando la presa comenzó a operar, se redujo el aporte de agua a las zonas del Valle del Yaqui. Entonces esto trajo consigo la destrucción de la flora originaria y el desplazamiento o eliminación de especies animales. Además de que se afectaron superficies importantes de territorio con la tala de bosques para abrirse caminos y accesos hacia la obra. Así como también hubo tala para utilizar la madera para las actividades propias de la obra, como son la instalación de campamentos, para cimbra, para andamios y puentes temporales.
¿Le puedes pasar, por favor? Debido a la presa hubo estancamiento y mal drenaje de agua, que dejó grandes cantidades de residuo salino en el suelo, modificando la alcalinidad y volviéndolo infértil. Debido a esto, se ha abusado de fertilizantes de nitrógeno en el valle que causan emisiones de gases que escapan al aire y aumentan el efecto invernadero. La agricultura impulsada por la presa genera residuos y contaminación por fertilizantes y plaguicidas, y estos, al ser transportados por el río y el drenaje agrícola, desembocan directamente en el Mar de Cortés, afectando los ecosistemas que ahí habitan. Entre ellos son estuarios, manglares y la vida marina. Esta misma contaminación a nivel de salud humana por el uso indiscriminado de plaguicidas y aditivos químicos causa gran cantidad de residuos en el agua que sobrepasan los límites permitidos, y esto especialmente ha afectado de manera negativa a madres en lactancia, causando índices altos de leucemia en el sur del estado de Sonora. Otra de las modificaciones es en el paisaje del cañón y del área inundada por el reservorio. Bueno, es que esa no era la presentación que íbamos a poner. Bueno, tenía unas fotos donde presentaba la presa se construyó donde anteriormente era un cañón. Entonces, en las fotos que tenía, aparecía las paredes, los muros del cañón de piedra, comparado con cómo se ve después ya con la construcción de la presa. Y también los ecosistemas, la apariencia natural de los ecosistemas del valle, comparado con después a cómo quedó los terrenos destinados para la agricultura. Entonces, pues sí hubo una modificación muy radical en su aspecto natural. Le pasas a la siguiente, por favor. En la parte de demografía, la construcción de la presa ocasionó desplazamientos en el valle de Teras. Yo ya no veo nada, no sé si los demás. ¿Tú sí ves, Ale? No. ¿Rodri? Sí, es que va a presentar mi compañero, nomás para... Ah, ok. ¿Le dejas en la 6, por favor? Esta es la imagen que comentaba donde en la 6. Bueno, en esta es la que comentaba donde se ven los muros de piedra del cañón anterior a la construcción. De hecho, ahí se ven las grúas y la maquinaria pesada cuando apenas iba a empezar la obra. Y en la parte derecha ya vemos que es muy radical el cambio, porque ya no es un cañón, ya nada más es pues un lago gigante artificial. Y en la parte de abajo vemos los terrenos del Valle del Yaqui con su aspecto natural, y a la derecha pues que ya las han convertido en área de cultivo de riego. Siguiente, por favor. En la parte de demografía, como ya comenté, hubo desplazamientos en el Valle del Teras, porque es la zona que se iba a inundar para quedar como reservorio de la presa. Y como ya dijimos, 59 familias del pequeño pueblo de Teras fueron desplazadas de sus tierras,
Estas se dedicaban al cultivo comunal de subsistencia, cultivaban para consumo propio y para intercambio local entre ellos. Algunos campesinos tenían granjas y se dieron cuenta de que no sería fácil trasladarse a otra parte. Entonces pidieron ayuda al Estado para que los asistiera, porque las aguas ya estaban empezando a inundar su zona, pero no hubo mucha respuesta. Incluso hubo residentes a quienes no desplazaron a tiempo y todavía vieron cómo se inundaban sus casas y sus granjas. Para estas personas no fue fácil comenzar una vida en un ambiente mucho más árido, y algo que todavía empeoró más las cosas fue que a la zona donde las desplazaron, más bien los convencieron de irse con la promesa de que les iban a preparar las tierras y les iban a suministrar el agua suficiente para sus nuevos cultivos, lo cual pues no ocurrió, y cada que ellos intentaban pues recordarlo, nada más les daban largas y no había una respuesta como tal. Por otro lado, los yaquis perdieron el recurso indispensable del agua, porque en la zona de río abajo el flujo quedó muy limitado en el río del Yaqui, entonces pues ya les llegaba muy poco y pues tuvieron que emigrar masivamente a los centros a los centros urbanos del estado. Y este problema más adelante se resolvería, no del todo, pero un poco se aminoraría más bien con la construcción de canales y acueductos. Los afectados por la movilización eran en su mayoría población en condición económica vulnerable y pueblos originarios. Algunos de los trabajadores desplazados estaban desempleados y se encontraban en situaciones de escasez y desorientación. De infraestructura y desarrollo económico, podemos comenzar con que previo a la construcción de la obra se tenía que adaptar la zona. Entonces hubo proyectos, por así decirlo, colaterales o derivados de la obra. Uno de ellos fue la estación ferroviaria Cajeme se amplió para tener más acceso a la zona. Está en el Valle del Yaqui. Otro fue la construcción de 3 puentes que también fueron necesarios para la presa, y caminos también se requirieron para el acceso a la obra. Todos estos trabajos secundarios se terminaron en julio de 1937. La presa de la Angostura fue la primera presa de Sonora y ayudó mucho al impulso de la agricultura y al desarrollo económico de Sonora y del país en general. Y el gobierno federal y estatal, al ver estos resultados, más adelante le dieron pues mucha importancia a la infraestructura hidráulica en Sonora, como fue el caso de construcción de presas más adelante. Una de ellas es la Álvaro Obregón y otra es Miguel Hidalgo. Son las principales, pero sí hay varias en Sonora, además de una central hidroeléctrica y sistemas de canales y acueductos para la distribución del recurso. El proyecto tuvo importancia para la economía nacional y especialmente para el estado de Sonora, impulsando su potencialidad agrícola, dejando abiertas al cultivo grandes extensiones de territorio que permiten la siembra de garbanzo, trigo, legumbres, maíz, árboles frutales, arroz y algodón. Un suceso social y económico que se dio cercano a esa época fue la crisis del 29, que ocurrió en Estados Unidos, pero que también afectó a la economía mexicana. La Angostura, la presa, se convirtió en una fuente de empleo muy valiosa para los trabajadores en los tiempos de depresión. En 1938, el proyecto empleaba a más de 1,500 hombres únicamente en el sitio de la presa, porque para los proyectos derivados había todavía más gente. Otros beneficios económicos del proyecto se esparcieron por la economía sonorense, como en la industria y en la agricultura, las cuales trabajaban para satisfacer la demanda de material y comida para la presa. Por ejemplo, una planta de cemento en Hermosillo, la compañía Cemento Portland Nacional, ubicada a 6 kilómetros de Hermosillo, fue la que se encargó de abastecer de cemento pues todo lo que necesitó la construcción de la presa. Se dice que la presa beneficia a 12,500 familias y tiene un valor de 25 millones de pesos por año en producción agrícola. En conclusión,
conclusión, la presa se construyó considerando como principales objetivos el abastecimiento de agua para uso público y para agrícola. Y también se construyó con el objetivo de generar corriente eléctrica y de evitar inundaciones, pero sus beneficios pues son cuestionables, porque, entre otras cosas, porque al ser un proyecto que requiere de grandes inversiones, se presta mucho a la corrupción. Además de que, debido también a sus largos periodos de construcción, también hace como que se confundan los números y al final terminó quedando, me parece, como al doble del presupuesto que inicialmente se había propuesto. También otra de las contras de la construcción fue que afectó superficies importantes de territorio, debido a que, como redujo el flujo del río Yaqui, pues en las zonas bajas ya no llegaba el agua y se empezó a secar toda esa zona. Y otra contra de la construcción de esta presa fue que se violaron los derechos humanos de los pobladores locales, porque los desplazaban, pero sin darles una garantía de que pues estarían pues sin preocupaciones en otra parte. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si vayan a agregar algo más mis compañeros. ¿No? Bueno, pues como sabemos, pues digamos que en esta exposición pues dependemos mucho de los datos y pues para realmente en cualquier investigación pues no podemos no podemos tener certezas, por decir así. No sabemos, por ejemplo, de las familias desplazadas exactamente cómo sucedieron las cosas. Pues dependemos nosotros de la información que conseguimos. Y pues sí, cualquier obra pues va a tener sus pros y sus contras, pero siempre, en toda obra pues siempre va a haber consecuencias. Toda obra va a tener efectos negativos. La cuestión es hacerlo lo menos posible. Y pues creo que pues de esto aprendemos mucho. Bueno, creo que no hemos visto un ejemplo de presas y este es el primero. Y pues nos damos cuenta de alguna forma el impacto que tiene esto, río abajo y río arriba también, porque, bueno, eso es todo solamente para como ponernos. Muy bien, chicos. Oye, Alejandro, es una lástima que no hayas participado todo el semestre, ¿eh? Así, lástima, porque bueno, Rodri y Martín, ellos sí participaban, pero Alejandro, de verdad es una lástima. Muy bien, chicos, muy, muy bien. Creo que le cacharon bastante bien, ¿no? Que era lo que estaba yo pidiendo. Por ahí nada más, por ejemplo, uno de los datos por ahí con Rodri acerca de, por ejemplo, de la religión, de la cultura en forma general. No es necesariamente que haya influenciado, por ejemplo, que yo pidiera así de, la religión o los católicos se metieron ahí a hacer su desmadre, ¿no? No querían que la iglesia, porque los iba a castigar Dios, ¿no? O algo así. Que les diré, en épocas pasadas, todavía en la época victoriana, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se hizo el drenaje profundo, ahí sí los católicos metieron su cuchara en la infraestructura y dijeron, no se puede hacer excavación en el suelo porque es un territorio del diablo, decían ellos, ¿no? Entonces, no. Y por ellos fue que esa infraestructura se tardó tanto tiempo en que la construyeran. Ese es un ejemplo. Pero no solamente me estaba yo refiriendo a eso. Lo que necesitábamos saber era qué tipo de religiones se practican en esa región en la actualidad y en aquella época, por supuesto, en su mayoría. Por ejemplo, hay regiones en donde se practican todavía rituales o religiones prehispánicas, ¿no? En donde no tiene nada que ver con el catolicismo o con otras religiones. Y es importante saberlo, ¿sale? Pero en forma general, chicos, me encantó
la información que nos dieron, porque justamente es de lo que yo les estaba hablando. Una infraestructura, chicos, no es como que, pues detuvieron el agua ahí, ¿no? Sacaron unos cuates, pues ni modo, le tocó, chido. Y pues ya se ve bien bonita la presa y todo, y se retiene el agua y ya. Cualquier tipo de infraestructura va muchísimo más allá, y qué bueno que me pusieron un ejemplo con el agua, porque detener el agua, chicos, no es solo detener el agua así como digan, pues vamos a detener el agua aquí, ¿no? Se nos ocurre que podemos detener el agua aquí para lo que se nos ofrezca, ¿no? Va muchísimo más allá, y fíjense que yo no sé qué tanto, hubo un ratito ahí donde Martín empezó a explicar esto de el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que eso fue en el 94 con Salinas, ¿no? Y pareciera que no tuviera nada que ver, pero no sé qué tanto a la creación de esta presa, qué tantas miras a futuro se pudieran tener al respecto de esta retención del agua. Retener el agua, no solamente retener el agua, chicos, quiere decir que aquel que tenga el agua tiene el poder de repartirla, ¿sí? Y el agua es un recurso finito en el sentido pues, de que esté limpia, ¿no? Porque ya dependemos de eso. Puede ser que el agua pues, ahí esté, pero ya cada vez está tan contaminada que cada vez está siendo más complicada poderla tomar, poderla utilizar, ¿no? O cumplir necesidades con sus nutrientes, ¿no? Retener el agua, yo no sé si alguno de ustedes ha visto esta película, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La del agua. Está muy famosa, que hubo un remake donde ya no había agua en la tierra y se estaban matando por eso. Es una película muy, muy, muy famosa, vieja, muy, muy vieja, y últimamente ya tiene algunos añitos que hubo un remake, es muy, muy buena. Muchas gracias, Armando. Mad Max, sí, Mad Max. Quien tiene el agua tiene el poder, chicos. Sí, parece, creo que no nos estamos dando cuenta que Mad Max no está tan alejado de nuestra realidad, ¿no? Y fíjense, es una presa que fue concluida en 1940, o sea, ya tiene un chingo, ¿no? Yo no sé qué tanto en esa época la mira hacia esta retención del agua y sus beneficios económicos que se tenían era bastante amplia, ¿no? Lo suficiente como para correr a toda una población, ¿no? Para quemarle sus casas. Por ahí escuché una cantidad que les dieron, pero pues por supuesto que con eso no te haces otro jacalito, ¿no? Por supuesto que con eso, ¿a dónde te vas? O sea, los intereses del gobierno, de la industria, de la agricultura, no son pequeñitos, chicos, van muchísimo más allá, ¿no? Incluso, ¿no? Fueron comunidades en donde los chicos nos explican cómo pasan ellos de ser comunidades que siembran algodón, ¿no? Bueno, hay producción de algodón y cambian al trigo. Y además surge este boom, ¿no? De todo lo químico, y junto con la presa, pues imagínense, ¿no? Es dinero. Hacer una presa, yo les decía, no solamente nos referimos a los beneficios económicos que pudieran tener entre el gobierno y las industrias, las grandes industrias, ¿no? Sino que también los chicos nos explicaron bastante bien todas las consecuencias que puede haber haciendo una presa, ¿no? Las consecuencias en la ecología, principalmente, y
Creo que esa es una de las razones por las que cuando se llama Jiménez Espriu, creo, ya ni me acuerdo, pero aquí lo tengo. Sí, Jiménez Espriu, es un ingeniero civil que tuvo el premio de nacional a la ingeniería y la arquitectura por ahí hace como unos 10 años, creo, ya no me acuerdo. Él decía que la ingeniería civil era el arte de no construir, ¿no? Hacer una presa es pensarlo 500,000 veces, ¿no? Intentar poder ver cuál es el mejor lugar, ¿no? La elección está muy canijo. ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias sociales, ¿no? O sea, modificar los caudales que ya están en la naturaleza tiene unas consecuencias estratosféricas en el clima, con los animales, en la ecología. Luego, para acabarla de amolar, ¿no? Creo que les digo, los chicos nos explicaron acá muy bien esto de los residuos químicos que van a dar al mar, a los manglares, etcétera. No es como de, sí, chingón, ¿no? Le ponemos estos químicos al trigo para que se haga más bonito, más fuerte, ¿no? Y no se lo chinguen las plagas. No se queda ahí el asunto, ¿no? O sea, va a dar al mar y como consecuencia va a dar a nuestros estómagos porque pues, aquellos que no les guste los mariscos o los peces o algo así, pues igual tampoco se salvan, ¿eh? Porque muchas cosas también pues vienen del mar. En forma general les digo, muy bien, chicos, muy bien, me encantó su presentación. Por ahí les había bajado porque las diapositivas no me gustaron mucho. Unas estaban como con mucha información, creo que le pudieron haber bajado bastante. Y me faltó ahí formalidad en ustedes, pero no manchen, les digo, me encantó la presentación, entonces les voy a poner. Voy a borrar las calificaciones que les había puesto y voy a ponerles puro 10. ¿Alguno de los demás compañeros tiene alguna participación, algo que decir acerca de esta presa de la Angostura? Además se ve súper impresionante esa cosa, ¿no? Debe de estar muy impresionante poderla ver. ¿No? ¿Nadie? Sale, pues entonces seguimos con Deyanira, con Guadalupe y con Raúl. Adelante, chicos. Sí, profesora. Profesora, Mande. disculpe, debemos de tener la cámara prendida los tres, ¿verdad? Sí, excepto el que vaya a presentar, porque normalmente cuando uno presenta, luego a veces depende del internet del que presente, luego a veces se traba, pero los demás sí tienen que tener la cámara prendida. Ok, gracias. Ándale, ese también está muy bueno, muy bien. ¿Sí me escucha? Disculpe, profesora. Sí. Buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el Canal de Panamá. Y nuestro equipo está integrado por Ruiz García Guadalupe, Sánchez Olivo Raúl y su servidora Martínez Montiel de Yanira. Bueno, ¿dónde se encuentra el Canal de Panamá? Está ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Aquí, como podemos ver en la primera imagen, bueno, la de arriba, está en el continente americano y aquí está más específico el canal. Bueno, sobre el Canal de Panamá. Es una vía de navegación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico de 77 kilómetros de longitud que atraviesa el occidente de Panamá y que une América del Norte y América del Sur.
Su construcción empezó en 1881 y finalmente se inauguró el 15 de agosto de 1914. El principal objetivo era poder reducir el tiempo y el costo económico de las rutas marítimas para poder conectar los dos océanos sin dejar al lado el efecto medioambiental. El Canal de Panamá ayudó a los fabricantes a poder entregar sus mercancías de una forma más rápida. Los viajes ahora son más cortos y se hacen en buques de última generación, más grandes y eficientes. Esto fue también gracias a su ampliación del canal. Bueno, pues también han pasado cruceros como el Northern Cruise Line, algo así dice, creo, y el Royal Caribbean. Bueno, esta estructura beneficia al país como al transporte y también al medio ambiente. El Canal de Panamá, pues es el núcleo que mueve la economía del país a través del sistema de esclusas que elevan los barcos hasta el lago Gatún y como destino el Océano Atlántico o Pacífico. Las enormes compuertas que dan entrada y salida a los buques hacia las cámaras, que éstas se van llenando de agua y actúan como si fueran ascensores. Esto es para equilibrar las diferencias de nivel entre el Océano Gatún y entre el lago Gatún y el océano. Bueno, pues gracias a la ampliación del canal, las nuevas esclusas son más anchas, largas y profundas, permitiendo así el paso de buques de mayores dimensiones. También son más rápidas y requieren menos tiempo para su llenado y vaciado. Bueno, ¿cómo funciona? Se accede a las esclusas por sus grandes compuertas. Un operador de las casetas de control las cierra y las abre. Luego se abren unas válvulas que controlan el flujo de agua. Esto toma 8 minutos en llenar la cámara para elevar el barco. Estos son ayudados por unas locomotoras de remolque que mantienen al centro al barco para que el capitán pueda tener un mejor tránsito sobre el canal. Y esta operación es igual en las 3 esclusas del canal, tanto en las esclusas de Agua Clara como en las esclusas de Cocolí. Y transitar el canal del océano a océano demora entre 8 y 10 horas. Y pues más de 1 millón de barcos lo han hecho desde su apertura. Y bueno, el canal se amplió en el 2007 y se inauguró en el 2016, ampliando el doble de su capacidad inicial. Y une 144 rutas marítimas que comunican 160 países. Y bueno, para que me puedan entender un poco más de cómo pasa un barco en el canal de Panamá, les voy a presentar un video. Una vez que el práctico aborda el buque, se comunica vía radio con el Centro de Control de Tráfico Marino, quienes le proveen información actualizada sobre su tránsito, y en ese momento, el primer remolcador se acerca para asistirlo. Al llegar a la boya 1 de Cristóbal, conocida como boya Mole, el segundo remolcador lo espera para brindarle la asistencia correcta. Los 12 remolcadores se asegurarán al buque con sus propias líneas en la proa y popa del buque y lo asistirán por el cauce de navegación que lleva a la esclusa de Agua Clara y durante el esclusaje completo de las esclusas. Mientras el buque navega hacia la esclusa de Agua Clara, las esclusas Neo-Panamax del lado Atlántico recibirán en la cercanía de la boya 5 del Atlántico a los pasacables del Canal de Panamá, quienes prepararán y verificarán las condiciones y disponibilidad del equipo requerido para el esclusaje. Cabos, cabrestantes, gateras, vitas, tripulación, etc. Una vez arribe a la boya 7 del cauce del Atlántico, que se encuentra al norte de la rada de giro de Cristóbal, un segundo práctico del canal abordará el buque y al mismo tiempo 2 remolcadores más estarán a su disposición para asistir en la maniobra de arribo y entrarán las esclusas. Con propulsión propia y con la asistencia de los 4 remolcadores, el buque
arriba a la estructura de aproximación de la esclusa de agua clara. Una vez alineado, inicia su entrada a la cámara inferior de la esclusa. A medida que el buque va entrando a la cámara, los remolcadores 3 y 4 son relevados, manteniendo solo los remolcadores de proa y popa que asisten al buque hasta que complete su entrada en la cámara y a través de todo el tránsito por la esclusa. Cuando el buque se encuentre en la posición correcta dentro de la cámara de la esclusa, los pasacables del Canal de Panamá, con el apoyo de la tripulación del buque, asegurarán el buque por medio de 4 cabos distribuidos como uno largo y uno corto en proa y uno largo y uno corto en popa, que serán enviadas desde el buque. El buque quedará asegurado en el muro central de la cámara de la esclusa, que es la pared contraria al lado donde se encuentran las tinas de reutilización de agua. Los cabos serán recibidos por el personal de la esclusa, quienes los asegurarán a los volardos destinados para este propósito a lo largo de la esclusa. Una vez asegurado el buque a la pared y las compuertas a popa estén cerradas, el proceso de llenado de la cámara inicia. Al momento en que la cámara se llene, las compuertas a proa se abrirán, permitiendo el acceso del buque a la cámara media de la esclusa. Al estar las compuertas completamente abiertas y los cabos libres, el buque podrá moverse hacia la cámara media utilizando su máquina de timón y con la asistencia de sus remolcadores. Al estar el buque dentro de la cámara media en la posición correcta, los procesos de amarre a la pared y llenado de la cámara se repiten y una vez más son repetidos en la cámara superior. Al salir de la cámara superior y de la esclusa de agua clara, el primer y segundo remolcador son relevados de su asignación y los pasacables del canal desembarcan. El buque continuará navegando por el lago Gatún utilizando su propulsión. Al llegar a la boya 89 en la bordada de Gatún, el buque recibe su primer remolcador, el cual es asegurado en la popa del mismo y este asiste al buque a través de su travesía por el corte Culebra. Al llegar al Cerro de Oro en la bordada de Cucaracha, el segundo remolcador lo recibirá junto al primero y serán los encargados de asistirlo durante todo el esclusaje de Cocolí. En este mismo lugar, los pasacables abordarán y verifican las condiciones y disponibilidad de los equipos que se requieren para el esclusaje, entre los que podemos mencionar los cabos, cabrestantes, gateras, vitas y tripulación, entre otras. Una vez el buque entre al cauce de acceso norte del Pacífico, recibirá a los remolcadores 3 y 4, quienes lo asistirán en el proceso de arribo y entrada a la esclusa de Cocolí. Con su máquina y timón y con la asistencia de los 4 remolcadores, el buque arriba a la estructura de aproximación de la esclusa de Cocolí. Una vez alineado correctamente, inicia su entrada a la cámara superior de la esclusa. A medida que el buque va entrando en la cámara, los remolcadores 3 y 4 son relevados de su asignación, manteniendo solo a los remolcadores de proa y popa, quienes asisten al buque hasta que complete su entrada en la cámara y a través de todo el tránsito por la esclusa. Cuando el buque se encuentre en la posición correcta dentro de la cámara de la esclusa, los pasacables, con el apoyo de la tripulación del buque, asegurarán al buque por medio de 4 cabos que serán enviadas desde el buque. Los cabos serán recibidos por el personal de la esclusa, quienes los asegurarán a los volardos destinados para este propósito a lo largo de la esclusa. Una vez asegurado el buque a la pared y las compuertas a popa estén cerradas, el proceso de vaciado de la cámara inicia. Al momento en que la cámara se vacíe, las compuertas a popa se abrirán, permitiendo el acceso del buque a la cámara media de la esclusa. Al estar las compuertas completamente abiertas y los cabos libres, el buque podrá moverse hacia la cámara media utilizando su máquina y timón y con la asistencia de remolcadores. Al estar el buque dentro de la cámara media en la posición correcta, los procesos de amarre a la pared y vaciado de la cámara se repiten y una vez más son repetidos en la cámara inferior. Al salir de la cámara inferior y de la esclusa de Cocolí, el segundo remolcador que se encuentra amarrado en la proa termina su asignación y es relevado. Una vez el buque se encuentra en la bordada de Balboa, el primer remolcador es relevado de su asignación y el primer práctico junto a los pasacables desembarcan del buque. Una vez el buque arriba a la boya 1 del Pacífico, el segundo práctico desembarca
y el buque continúa su travesía hacia su destino final. Bueno, ese fue un pequeño video para que quede un poquito más claro de cómo pasa un buque en el canal de Panamá y cómo... Y Deyanira, dirían en mi pueblo, no es enchilame estas tortillas, es un proceso muy complicado. Sí. Bueno, como un dato curioso, para que un barco pueda cruzar este sistema de esclusas, debe de pagar en promedio $120,000 y esto va dependiendo de su capacidad de carga, ya sea menos o más. Bueno, ahora vamos con mi compañera Guadalupe. Bueno, yo antes de explicarles las necesidades humanas, les voy a explicar un poco de cómo es que surgió como que la idea del canal, que fue en 1880 cuando los franceses tuvieron como que la idea de construir el canal. De hecho, lo consideran como uno de los proyectos de ingeniería más importante de todos los tiempos. Y para empezar, estuvo a cargo del ingeniero Ferdinand de Lesseps, quien también estuvo a cargo de la construcción del canal de Suez en Egipto. Debido a las dificultades con las cuales se enfrentaban en esos tiempos y las enfermedades que existían, hubo un paro como que de obras y todo eso, que no fue hasta en 1904 cuando llegó la idea al estadounidense John Stevens, quien lanzó como que una nueva idea, nuevos planes y todo eso, y logró realizar el Canal de Panamá. Para construir el canal se utilizaron $336 millones y estuvieron a cargo 75,000 obreros, de los cuales 30,000 perdieron la vida debido a las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, que estaban como que en su punto en esos años, ¿no? Y además de los accidentes que existieron a lo largo de la construcción. El primer buque que logró pasar por el canal fue el buque de Panamá que se denominaba Ancón. Y bueno, ahora sí, las necesidades humanas, bueno, las principales necesidades humanas era la idea como de unir entre el canal, el Atlántico y el Antártico, y el Pacífico, perdón. Revolucionó también el comercio mundial. Y en la actualidad, el mayor beneficiario es la isla de Barbados, quien actualmente está en la lista 51 del país más rico en Producto Interno Bruto. Además, es uno de los centros financieros más importantes del Caribe. También, bueno. Perdón, o a lo mejor me lo van a explicar después. ¿Por qué ellos están tan millonarios con esto? Bueno, es que principalmente está como que dentro de esas zonas, ¿ve? Es como que lo alrededor y pues por eso, igual y mis compañeros... Barbados está como enfrentito de Venezuela y como que, o sea, sí está cerca, pero así como que ahí, ¿no? Sí, igual y mis compañeros. Bueno, a ver, me espero, estoy de preguntón. Okay. También, bueno, como mi compañera ya les comentaba, al año aproximadamente pasan de 13,000 a 14,000 barcos por este canal, y hay alrededor de 144 rutas marítimas que conectan 160 países. Tienen destinos a 1,700 puertos también. Entre sus principales países que ocupan este canal está México, claramente Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Corea del Sur. Y bueno, entre las necesidades humanas no cubiertas... que te interrumpa otra vez, Lupita, pero para aquellos que no hicieron su cuenta de los dólares a pesos mexicanos, cada barco paga 2,5 millones. Cada barco. Eso es una millonada. Perdón, Lupita. Sí, no se preocupe. Así. Entonces, entre las necesidades que no cubrió este canal, pues claramente en su principio existió pues deforestación alrededor de
de estas costas y se exterminó demasiados kilómetros cuadrados de selva, por lo cual era necesario, ¿no? Para que el canal pudiera suceder y pudiera construirse. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Bueno, les voy a explicar un poco de lo que es el país de Panamá. Bueno, su nombre oficial es República de Panamá. Está ubicado en el sur de Centroamérica, comparte fronteras con Costa Rica y Colombia. Tiene un área de 75.513 kilómetros cuadrados y de tierra, ¿no? Y 2.490 kilómetros cuadrados de mar. Está en costas del Océano Pacífico y el Mar del Caribe. Y tiene una población de 3.9 millones de personas y su idioma oficial es el español. Entre las normas sociales, bueno, es que la población de ahí considera muy importante como que el respetar y tolerar a las demás personas. Les enseñan como que desde chiquitos a los niños y niñas que demostrar como que esa actitud de respeto y tolerancia, por lo mismo que su población pues tal vez tal vez es un poco mayor y por eso. Además que saludar a otras personas y, bueno, lo normal, ¿no? Que existe dentro de una sociedad. Además, bueno, la siguiente. Entre las normas morales, también es de gran consideración para las familias de Panamá la responsabilidad y el respeto. Es como que lo consideran importante para el bienestar como que personal y social, ya que creen ellos que esas actitudes se van reflejadas por medio de la actitud de las otras personas, ¿no? Cómo las tratas y todo eso. Siguiente, por favor. Entre las normas religiosas, bueno, por lo que investigamos, tenemos de que el 91% de la población es cristiana, el 75% es católica y el 15% pues es protestante. Claramente por ser católicos, celebran demasiado lo que es Domingo de Ramos, Semana Santa. Entonces está prohibido como que utilizar rojo en esas fechas, comer carne. También no cambia mucho como que las normas que existen aquí en México como las que existen allá, porque casi son como que las mismas costumbres. Siguiente, por favor. Bueno, en fenómenos sociales tenemos, como mi compañera ya les había comentado, en el 2007 se amplió el Canal de Panamá. Entonces, de lo que fue del 2009 a 2016, existieron demasiadas huelgas y protestas en contra de que se abriera este canal, ya que como que afectaba demasiado porque se comenzaba a haber escasez de agua dentro de la población y a sus alrededores. Y también claramente pues se ocuparon trabajadores de Estados Unidos cuando comenzó a hacer la construcción del canal. Estos trabajadores se quedaron dentro del país y como que hubo demasiada diversidad, ¿no? Dentro de los trabajadores, muchas opiniones y todo eso, y comenzó a generar desempleo, ya que los trabajadores de Estados Unidos, por ser un poco más preparados a comparación de la población de Panamá, generaba descontento y desempleo. Comenzó ahí como que la primera crisis económica del país. Y eso sería todo por mi parte. Le vamos a parar ahí tantito, chicos. Está muy interesante. Espero que me puedan resolver esto, porque hasta donde yo sabía, cuando el inicio de la construcción del Canal de Panamá, el menor beneficiado era Panamá, ¿no? Ellos vivían en la pobreza total y hasta donde yo sabía, se supone que se iban a michas de dinero. Panamá y creo que es Belice, según yo, el que sigue. Se supone que se iban a michas. Yo no sabía eso de Barbados. A ver, espero que la próxima clase ahí me resuelvan eso, chicos. Nos vemos el lunes
Yo creo que con ustedes sí, este salón sí me los voy a llevar hasta rayando el semestre. Chicos, de una vez les digo, no vamos a tener examen. Sí me gustaría que estuvieran todos, sobre todo para aclarar cosas de todo el semestre, ¿sale? O sea, igual y los que ya participaron y eso a lo mejor me dicen, pues ya que me importa, ¿no? Pero espero poderlos ver en las próximas 2 clases porque además la última clase sí necesito aclarar, les digo, todo el semestre, ¿no? Vamos a concentrarlo en una clase. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Profesora, ¿Qué ¿me pasó, Raúl? un momento antes de terminar la clase? Sí, dejamos entonces que se vayan todos. Por favor. Sale, bye. Que tenga buen día, Miss.